Efesios 6 del 10 al 18. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esta es la armadura de Dios, que debemos ponérnosla y no quitárnosla, nunca. Debemos tenerla siempre. La armadura de Dios es un instrumento, una herramienta que Dios nos ha dado para protegernos de toda la guerra espiritual que viene de Satanás. O sea, nuestra guerra, nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra personas, no es contra ellos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas que hay en las regiones celestiales. Entonces por eso debemos ponernos toda la armadura de Dios para que cuando llegue ese día malo podamos resistir hasta el fin con firmeza, que no nos mueva absolutamente nada, porque si tenemos la armadura de Dios nada malo nos puede pasar. Entonces hay que mantenernos firmes. Y para eso, ¿cuál es la armadura? Entonces, nuestro papel, más que ser siervas de Dios, hijos de Dios, todo eso somos guerreros. Dios nos ha puesto en un ejército. Él está batallando por nosotros, pero nosotros somos soldados de Cristo. Y como soldados de Cristo debemos tener la armadura, debemos tener las armas puestas, bien puestas. Entonces, como cualquier soldado, es absolutamente necesario que estemos familiarizados con las armas que Dios ha provisto. Aquí Dios nos habla de toda la armadura de Dios, el cinturón de la verdad. Hay que decir la verdad siempre, y la verdad es una sola. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay verdad a medias, no hay mentira piadosa, no hay mentira blanca ni rosada. Mentira es mentira y es lo opuesto a la verdad. Entonces tenemos que tener ese cinturón bien puesto de la verdad. Tenemos que tener la coraza de justicia. Debemos ser justos porque somos justificados delante de Dios por la sangre de Cristo. Somos justificados por Jesucristo. Él nos justifica. Entonces tenemos que tener los pies calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Somos pacificadores, no somos agentes de guerra, somos agentes de paz. Y debemos tener el escudo gigantesco de la fe. ¿Cómo tenemos ese escudo gigantesco de la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más leas la Biblia, entre más te relaciones con Dios, entre más lo conozcas a Él, más fe, la fe tuya va a ser mayor, más grande, más fuerte. Y entonces el escudo de la fe va a crecer.
debemos tener el casco de la salvación. ¿Por qué el casco? Porque nos lo ponemos en la cabeza, donde vienen a atacarnos, ¿quién? Satanás, con los dardos de mentiras, de engaños, donde nos dice cosas que no son la verdad, donde no son la palabra de Dios, y nos lo pone en primera persona. Cuando tú dices, es que yo no sirvo, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, esos son dardos del enemigo en tu mente. Por eso el casco de la salvación, somos salvas porque Cristo nos liberó, porque Cristo nos perdonó los pecados, porque Cristo nos salvó. Él es nuestro Salvador. Y debemos tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es nuestra espada. Con esa es que empezamos a derrumbar todas las mentiras del enemigo y a derrumbar al enemigo. Y las oraciones, que siempre debemos tener ese contacto con Dios. Eso es oración, hablar con Dios y esperar que Él nos hable, escucharlo, atender su palabra. Nuestra vida puede ser transformada cuando aprendemos a utilizar el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Son armas ofensivas y defensivas a la vez. Porque cuando declaramos con fe las verdades positivas de la palabra sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, ese uso de esas armas son poderosísimas. Eso es como tirar una bomba atómica, porque derrumba a todo el mundo, a todo enemigo, a toda mentira, a toda falsedad, a toda hipocresía, todo lo que va en contra de Dios. Eso lo derrumbamos con la verdad, con la fe, con la palabra de Dios. Entonces, lo mismo que los israelitas tuvieron que pelear físicamente para tomar la tierra prometida, nosotros debemos pelear con armas espirituales para tomar terreno espiritual. Estamos hablando de un terreno espiritual, de una vida espiritual. Entonces, nosotros tenemos que estar convencidos de que cuando Dios nos llama para ser parte de su ejército. Entonces tenemos que tener la armadura de Dios puesta. Estamos en guerra espiritual. Siempre el enemigo va a querer derrumbarnos, desanimarnos, angustiarnos, pero no puede. No puede, porque si tenemos la armadura de Dios puesta, pues todo, la salvación, la justicia, la paz, la verdad, la fe y la palabra de Dios derrumba a todo enemigo. Nosotros, más que memorizar la palabra de Dios, debemos ponerla en práctica, porque eso nos protege de los ataques del enemigo, de Satanás. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, ¿qué hizo Jesús? Lo resistió citando la palabra de Dios. Cuando nosotros somos tentados a desobedecer a Dios, podemos recordar lo que aprendimos y hacer lo que Dios nos manda. Ahora podemos compartir con otros las enseñanzas de la Biblia para instarlos a que también crean en Cristo. Siempre debemos llevar con nosotros la armadura de Dios, porque ningún mal puede penetrar
la armadura de Dios. No te la quites. Si te la pusiste, no te la quites. Mantén siempre puesta bien la armadura de Dios. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por enseñarnos a ser soldados, soldados tuyos. Sabemos que tú vas delante, sabemos que tú peleas por nosotros, sabemos que tú guerreas, que estamos en la palma de tu mano, sabemos que tú estás con nosotros siempre, que tú nos proteges, que tú nos cuidas, pero como guerreros, como soldados de tu ejército, tenemos esa armadura puesta, Padre Santo. Gracias, gracias porque tú nos enseñas cómo debemos ponérnosla y cómo hacer guerra al enemigo, para que nada ni nadie llegue a derrumbar los propósitos que tienes para nuestra vida. Señor, hoy nos ponemos toda la armadura y no nos la vamos a quitar. Nos mantenemos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, con la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, porque tú eres paz. Y además de todo esto, nos tomamos el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todas las flechas encendidas del maligno, y nos ponemos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Hoy estamos armados, hoy estamos dispuestos a guerrear, no contra seres humanos, sino contra todas esas autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y por eso le decimos a Satanás: fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque somos cubiertos con la sangre de Cristo, protegidos bajo sus alas, y tenemos la armadura de Dios, donde tú no puedes hacer absolutamente nada. Por eso te atamos, te reprendemos, te echamos fuera al abismo y declaramos libertad, verdad, justicia, paz, salvación, sanidad, y siempre, siempre la palabra de Dios en nuestra boca y en nuestro corazón. Esa fe que mueve montañas, esa fe en Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro Señor y dueño de toda nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.